Y platico con el periodista Cédric Raziel, periodista animal, político, reportero de investigación. Cédric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa. Oye, de entrada preguntarte, mañana tú lo decías en tu cuenta de Twitter, habrá una noticia importante por parte de la Suprema Corte de Justicia que podría resolverse, reconoce a Chihuahua pues como víctima a final de cuentas de lo que es esta operación Zafiro. Tú nos lo explicas mejor. ¿Por qué es tan importante o por qué es importante esta decisión de la Suprema Corte, Cédric? Sí, Jesús, pues mira, sí, por varias cosas. La primera es porque al parecer esta resolución de este amparo que tramitó el gobierno de Chihuahua, pues abriría un parteaguas si se le da el reconocimiento de que la Secretaría de Hacienda Estatal es víctima de el desfalco que significó la operación Zafiro en el 2016. Es importante porque sería la primera vez que la Corte reconocería que una persona moral oficial, es decir, un gobierno estatal, es víctima de un delito como este. Entonces, en 2018, el gobierno de Chihuahua estaba investigando a través de su fiscalía, de la Fiscalía General del Estado, estaba investigando este desfalco de la operación Zafiro, que brevemente recuerdo, pues se trató de un desvío de recursos de 250 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Hacienda, que estaban destinados a la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua cuando todavía gobernaba César Duarte del Estado, en 2016. Hay que recordar que titular de la Secretaría de Hacienda en ese momento federal era Luis Videgaray, y lo que presumió la Fiscalía Estatal es que estos recursos fueron desviados de la Secretaría de Educación del Estado hacia campañas del PRI en 2016. La Fiscalía de Chihuahua alegaba que tenía un carácter de víctima en este desfalco, y lo que después denunciaron los fiscales del Estado, el propio gobernador Javier Corral, que ya va de salida de su administración, es que hubo una operación desde la administración federal de Enrique Peña Nieto en contubernio con jueces de la Judicatura Federal, de jueces federales, para intentar arrebatarle la investigación, en principio arrebatarle la investigación al gobierno de Chihuahua, a la Fiscalía Estatal, y dos, para también sacar a Chihuahua de la jugada, quitándole el carácter de víctima. Lo que pasó es que en febrero de 2018 un tribunal colegiado decide que Chihuahua no tiene facultades para hacer investigación por este caso, porque los recursos se tratan de índole federal, según argumentaron estos jueces, y todavía en mayo de ese año un juez de control del Reclusorio Norte decide además que por esto mismo Chihuahua no tiene el carácter de víctima en esta investigación. Entonces sacan de la jugada a Chihuahua y contra esto se ampara el gobierno estatal. Lo que pasaría mañana en la Suprema Corte es, si por primera vez se reconoce que un gobierno estatal, que una Secretaría de Hacienda estatal tiene parte de víctima en un desfalco, el gobierno de Chihuahua a través de su fiscalía podría volver a tomar esta investigación por la operación Zafiro y entonces retomar una investigación que podría escalar y apuntar a niveles elevados de las esferas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro. Particularmente el gobierno de Chihuahua, Jesús, tenía el caso de peculado en contra del que era secretario general adjunto del PRI en ese momento, Alejandro Gutiérrez, pero lo que esperan los fiscales de Chihuahua es que a través de esta persona se pueda llegar a implicar a funcionarios de más alto nivel de la Secretaría de Hacienda Federal. Oye, Cédric, ustedes en Animal Político le han dado seguimiento también a un asesinato muy oportuno, perdón que lo diga de esta manera, sé que suena especulativo, pero muy oportuno para muchos precisamente los involucrados, porque la persona que falleció en este ataque pues era alguien que conocía el modus operandi de la Operación Zafiro. Sí, Jesús, de hecho, en esta trama de corrupción de la Operación Zafiro está muy relacionado un personaje que
que pues el año pasado fue asesinado de una manera muy violenta junto con su familia en unas condiciones muy extrañas en una fiesta familiar en Temisco, Morelos. Este exfuncionario, se llamaba Isaac Gamboa Lozano, y en la época de los desvíos de la Operación Zafiro, él tenía el cargo del jefe de la Unidad de Control Presupuestario, que era el área de la Secretaría de Hacienda, un área muy importante de la Secretaría de Hacienda que tenía la facultad de repartir recursos del ramo 23 a los estados de manera muy opaca y muy discrecional. En la investigación que tenía a su cargo la Fiscalía de Chihuahua, este personaje había sido señalado por testigos colaboradores de la Fiscalía, es decir, por ex colaboradores de César Duarte, del gobierno de César Duarte, que habían señalado cómo en esta trama había participado Isaac Gamboa. Entonces, como bien dices, y tampoco es que lo digas tú o que lo diga yo, los mismos investigadores de Chihuahua, cuando se enteran de esta muerte, de este asesinato, pues lo primero que piensan, según nos lo contaban nosotros, es que fue un asesinato muy extraño y sobre todo, como dices, muy conveniente, porque Isaac Gamboa, por el cargo que tenía en la Secretaría de Hacienda, tenía mucho conocimiento no solo de la Operación Zafiro, sino de probablemente otros casos de corrupción que pudo haber en el sexenio anterior. Entonces, el gobierno de Chihuahua, a través del consejero jurídico, justamente nos explicaba que si la Corte falla a favor del gobierno de Chihuahua, esa fiscalía podría retomar la investigación y ahora sí, quizá con la nueva evidencia que ha habido, que también publicamos nosotros, de la participación de Isaac Gamboa, pues comenzar a investigar con mayor puntualidad el entorno de este funcionario y quizá pues escalar, como decía, la investigación a niveles más elevados de funcionarios del gobierno de Peña. Hay que recordar que Isaac Gamboa era un muy cercano colaborador de Luis Videgaray. Al momento de su asesinato, pues él llevaba 12 años de conocer al exsecretario de Hacienda, y entonces sí parece que es un hecho que algo sabía, que sabía quizá mucho de la Operación Zafiro, de sus entrañas y también de otros casos de corrupción, Jesús. Mi querido Cédric Raziel, periodista animal político, reportero de investigación, te agradezco como siempre estos minutos, Cédric, para La Octava. No, yo también te agradezco mucho a ti y también mando saludos a tu audiencia. Fuerte abrazo, mi querido Cédric. Vamos ahora con el